Voy a ver. Entonces, como nos habíamos quedado en este slide, habíamos hablado de la formación de papilas en las estructuras morfológicas de patologías del ovario. Y en este caso, habíamos hablado que cuando las papilas estaban en la superficie externa, esto iba más hacia un tumor borderline o maligno. Este es otro caso donde se ven las proyecciones papilares prácticamente saliendo de lo que es el ovario, rompiendo la cápsula. Y estas estructuras que vemos aquí de morfología ovoidea papilar son lo que constituyen las papilas como tal en la microscopía. Y es muy importante identificar el epitelio de revestimiento y de dónde van proyectándose estas papilas. Estas son las papilas las que están marcadas con la flecha. En realidad hay más, solamente que aquí están marcadas estas que aquí elegimos para poder marcarlas. Las papilas están revestidas por un tejido epitelial que tiene el mismo revestimiento del tumor. En el caso del seroso habíamos hablado que el epitelio era cilíndrico ciliado al igual que las trompas. Y que lo importante es ver que si estas papilas penetran o no el estroma para poder diferenciarlo del borderline y del maligno. Otro punto importante es la estratificación. La estratificación es cuántas capas de células van formando. Si nosotros hacemos un esquema en la pizarra y vamos a ir colocando, entonces la estratificación, que sería el número de capas celulares, si es mayor a 4 células, esto va más hacia un tumor maligno del ovario, o sea, un tumor maligno seroso, que es el que estamos hablando. Y si la estratificación es menor, creo que ya ni escribe mi pincel, voy a agarrar otro. Vamos a probar con el negro. Entonces, el negro se ve mejor. Entonces, estratificación es un criterio de malignidad. Y si esta estratificación es mayor a 4 células, esto va más hacia un tumor seroso maligno. Ahora, si la estratificación es menor a 4 células, esto va más hacia un tumor borderline. Otro punto es la atipia. La atipia, si es un tumor seroso maligno, esto se vuelve a dividir en grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. En el borderline puede tener atipia, pero no es una atipia muy llamativa. Otro punto importante sería la infiltración del estroma. Los malignos infiltran el estroma. En cambio, los borderlines y los benignos también, ¿verdad? No infiltran el estroma. El benigno, que de hecho es el que ustedes estuvieron viendo en el laboratorio, el cistoadenoma seroso, ¿verdad? O tumor seroso benigno. Entonces, si nosotros miramos aquí este slide y vemos las capas, fíjense aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Después vamos contando otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad?
Entonces se va haciendo un conteo, ¿verdad? Y se saca un promedio, ¿verdad? Entonces, para poder catalogarlo como borderline o como maligno. Pero el criterio más importante es la infiltración del estroma, porque si infiltra el estroma, eso ya es categórico de que sea maligno, ¿verdad? Entonces, uno de los criterios usados desde hace décadas, ¿verdad? Es esto, el conteo de las capas, cuántas camadas de células tiene. La presencia de papilas, como dijimos, el sufijo papilar puede ir desde lo que sería un cistoadenoma seroso papilar, por ejemplo, un cistoadenofibroma seroso papilar, como vieron en el laboratorio, ¿verdad? Solamente que las papilas, como dijimos en la clase anterior, generalmente si es benigno, tiene que tener así pocas papilas, pocas proyecciones y generalmente están en la superficie interna. Cuando vemos, en este caso, por ejemplo, ya reemplazando un tumor grande, esto ya va más hacia un tumor maligno, ¿verdad? Esto también, como dijimos, las papilas ya en la superficie externa ya me tiene que llamar la atención. Esto probablemente o es un borderline o es un tumor maligno, ¿verdad? Entonces, las papilas, que serían estas estructuras que vamos viendo en la superficie del ovario, ¿verdad? Por fuera del revestimiento del epitelio, tenemos que ver el conteo, ver el número de capas, ¿verdad? Generalmente las papilas, cuando es borderline, ¿verdad? Ya tiene una mayor complejidad de las papilas, es decir, se forma papila sobre papila. Cuando es benigno, generalmente las papilas son más escasas, pero no es un criterio único para poder decir si es benigno o maligno. Entonces tenemos la estratificación, que es otro de nuestros criterios, ¿verdad? Las papilas en la superficie externa, en este otro caso las papilas que están brotando dentro del interior del ovario, como vemos aquí. Esto finalmente fue catalogado como un borderline. O sea, la macroscopía, como vimos desde el primer día, siempre va a ser orientativa. Nos va a permitir pensar en que sea una u otra neoplasia, pero la microscopía es la que nos va a certificar el diagnóstico. Y hay un tumor que es este que ven aquí, ¿verdad? Esta es una pieza de histerectomía total, se quitó el útero, con anexectomía bilateral, donde si ustedes se fijan, esta masa carnosa es el ovario y esta otra masa carnosa es el otro ovario. Estas son las trompas que están englobadas por el tumor. Por la macroscopía, esto realmente ya va más hacia un tumor maligno, ¿verdad? Vamos a pensar, pero es muy fea la neoplasia, ¿verdad? Pero finalmente esto fue catalogado como un borderline. Por eso es que les digo, la macroscopía siempre nos va a sugerir, me parece que esto sea más un tumor maligno, pero finalmente yo con la microscopía voy a poder determinar el diagnóstico. Entonces aquí tenemos un tumor limítrofe o borderline, donde vamos viendo que estas son las proyecciones papilares, ahora vamos viendo la estratificación de las células, todos esos son nuestros criterios. Si ustedes se fijan, hay atipia celular, pero no es una atipia muy llamativa si hablamos de un borderline. Y también que no infiltre el estroma es el criterio más importante. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿verdad? Estas son las proyecciones papilares, estas sobrelevaciones que vamos viendo en el tejido epitelial, ¿sí? Lo que está marcado con las flechas amarillas son las papilas. Y nos dice aquí se ve proyecciones papilares, no hay invasión del estroma, se refiere a esta flecha verde. Este es el estroma. Si yo no tengo infiltración del estroma, pero veo atipias, veo capas de célula sobre célula, pero que no supera 4, ¿verdad? Esto va más hacia un borderline. Y como se fijan aquí, las papilas, si bien son numerosas, hay una papila sobre otra papila, no es tan compleja la arquitectura histológica. Después les voy a mostrar cómo se ve un maligno para poder diferenciar. Entonces aquí nos habla de que este fue un caso de un carcinoma seroso bilateral, ¿verdad? Un tumor seroso maligno bilateral. Aquí nos habla de otro tumor, ¿verdad? Nos dice este es un cistoadenocarcinoma. La palabra cistoadenocarcinoma sería la contraparte maligna del cistoadenoma.
¿verdad? Cistoadenoma ustedes vieron en el laboratorio, ¿verdad? Cistoadenoma seroso sería lo mismo que tumor seroso benigno. O sea, cistoadenoma era una nomenclatura que se usaba anteriormente, pero que sigue siendo utilizada. Pero hoy día realmente si vamos a usar la nueva actualización simplemente es tumor seroso benigno, ¿verdad? Entonces, cistoadenocarcinoma papilar ovárico sería la contraparte maligna del cistoadenoma seroso papilar. Y aquí nos dice que esta es un tumor de gran tamaño que se ve en las proyecciones papilares ya en la superficie externa, que nos debe de llamar la atención, que si esto nosotros hacemos cortes vamos a ir viendo esa masa carnosa. Esta es otra imagen, ¿verdad? Donde se identifica el útero y se identifica el ovario con la arquitectura anatómica completamente modificada. Estos son los cortes que se van realizando, se ven pequeñas masas carnosas, necróticas, hemorrágicas, ¿verdad? Este ya ni parece un ovario, ¿verdad? Serían cortes, así que se hacen de manera transversal, donde vemos áreas sólidas, áreas quísticas, es decir, un aspecto heterogéneo ya en la macroscopía que nos permite sospechar de que esto sea maligno, ¿verdad? Y estas serían las papilas de un tumor seroso maligno, donde ya vamos viendo mayor hipercromasia, mayor pleomorfismo. Las papilas ya tienen una morfología más compleja, le llaman con forma de cabeza de medusa por la forma que presenta. Si ustedes se fijan aquí, este es el revestimiento de estas papilas, ¿verdad? Las células ya son más pleomórficas, más hipercromáticas, tienen más de un núcleo, nucleolos evidentes. Y si miramos aquí, esto sería la parte externa. Papila sobre papila, es decir, arquitectura más compleja. Si ustedes se fijan aquí, este material basófilo que identificamos ahí serían calcificaciones. Esto que vemos ya sería, con la flecha verde, el estroma que está siendo infiltrado por las papilas. Entonces, aquí tenemos todos los criterios que mencionamos, ¿verdad? Vemos papilas complejas, infiltración del estroma, que es el criterio más importante, y si acercamos la lámina tenemos que ver cuán complejas son estas papilas, cuántas son las camadas de células que están presentes. Esto se vuelve a clasificar en grado 1, grado 2 y grado 3, ¿verdad? Dependiendo mucho de la atipia que presenta. En un grado 1 ya va a ser una atipia más sutil, en un grado 2 una atipia más moderada y en un grado 3 una atipia más compleja, más severa. El número de mitosis también es menor si es de bajo grado, no así si es de alto grado, ¿verdad? Pero son criterios más de especializaciones, más de especialistas ya, ¿verdad? Que nos hace falta que sepan, es más bien poder saber que hay benignos, que hay borderline y que hay malignos, ¿verdad? Entonces, la microscopía es la que nos va a certificar el diagnóstico. En este caso nos habla de un cistoadenoma seroso, ¿verdad? Se ve el epitelio que le clasifica como seroso, es cilíndrico ciliado. Vemos las papilas, pero son papilas simples si se trata de un benigno. Si se trata de un borderline, ya hay una complejidad arquitectónica y estratificación de las células, pero que me permite estar en un punto intermedio entre un maligno y entre un borderline. Ahora, un maligno ya es más sugerente mismo de malignidad, ¿verdad? Desde la macroscopía hasta la microscopía donde se ven esa arquitectura compleja, esa estratificación y sobre todo esa infiltración del estroma. También tenemos que tener en cuenta que esas calcificaciones pueden estar presentes en los serosos, son denominados cuerpos de samoma, no son algo patognomónico, ¿verdad? Porque eso teníamos también, si recuerdan, en tiroides, ¿verdad? Hablábamos de cuerpos de samoma, ¿verdad? En carcinoma papilar de tiroides. También en neuro, ¿verdad? Existe una neoplasia que se llama meningioma samomatoso, ¿verdad? Entonces, es algo que puede o no estar presente, no es algo patognomónico, simplemente que puede o no estar presente, ¿verdad?
Entonces aquí nos habla del cistoadenocarcinoma o tumor seroso maligno, donde hay un pleomorfismo llamativo, una hipercromasia y algo que, digamos, un criterio que me permite catalogarlo como un maligno. Entonces, estas células pueden ir invadiendo no solamente el ovario, sino estructuras vecinas. Las calcificaciones, como dijimos, cuerpos de Samoma, son característicos de los tumores serosos, pero no son patognomónicos. Comparten características entre tumores limítrofes y malignos y exhiben una complejidad epitelial. Tenemos también los carcinomas llamados serosos micropapilares, donde las papilas son menos llamativas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en esta imagen, vemos papilas, las papilas no son tan complejas, vemos cuerpos de Samoma, eso no me permite decir que esto es maligno, ¿verdad? Porque yo tengo varios criterios, o sea, para hacer el diagnóstico de tumor seroso maligno son varios criterios. Y de hecho que si yo miro, si observo de cerca, aquí veo un epitelio cilíndrico ciliado. ¿Les parece maligno este epitelio? No, ¿verdad? Vemos una sola capa y vemos que hay cuerpos de Samoma. En realidad, en ovario se hacen varios cortes. Supongamos que tenga 30 centímetros el tumor. Se mete 30 cápsulas y va a haber 30 láminas. Y de todo eso se hace un promedio. O sea, por eso es que estos tipos de cirugías en hospitales privados son muy costosos, porque se usan muchas cápsulas, se usan muchas láminas, ¿verdad? Entonces, generalmente depende mucho del tamaño de la neoplasia, ¿verdad? Generalmente son cirugías que son realizadas más bien en hospitales públicos, ¿verdad? Por el gran costo que esto conlleva. Entonces, tenemos que diferenciar si es benigno, si es maligno o si es borderline, porque acorde a eso, generalmente el médico tratante realiza el tratamiento, ¿verdad? Decide el tratamiento. También ellos pueden hacer implantes peritoneales, es decir, hacer como siembras en la cavidad peritoneal. Los tumores que no presentan una cápsula, o sea, o que rompen la cápsula, pueden extenderse hasta el peritoneo. Por eso es muy importante decir si la cápsula estaba rota o si estaba intacta en el momento en que se recibe la pieza quirúrgica. Es decir, hay veces que el cirujano en la cirugía corta, rompe el ovario, ¿verdad? Entonces ahí es difícil de determinar el margen, por eso lo ideal sería que extirpe el ovario, cargue en el frasco con el formol y se envíe. Entonces ahí nosotros podemos ver si el tumor estaba por dentro o no. Igualmente en la microscopía eso vamos a poder decir, ¿verdad? Si contacta o no contacta con el margen. Esto sería, nos dice aquí, una masa tumoral de ambos ovarios que estaba en la cavidad peritoneal, ¿verdad? Pueden hacer esta forma de coral, por eso le llama coraliforme, tienen ese color blanquecino como vemos aquí. Y lo malo es que los borderlines también hacen implantes, o sea, el borderline y el maligno hacen implantes peritoneales. Estos implantes puede que no causen síntomas o puede que cause síntomas como obstrucción y otras complicaciones. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el implante del borderline y del maligno? Generalmente los implantes de los carcinomas invaden el estroma, produce desmoplasia y hacen invasión, van invadiendo. Sin embargo, el borderline queda en una sola ubicación. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Justamente yo creo que a los que tuvieron práctica conmigo les estuve comentando que nosotros, cuando yo no sabía ni que iba a ser patóloga, yo tuve una amiga que tuvo un tumor de ovario borderline, ¿verdad? Y en el momento que a ella se le diagnosticó, ella tenía 23 años. Ella debutó con un dolor, se fue directo a la urgencia, pensaron que era una apendicitis, encontraron el ovario, ¿verdad? Agrandado, quitaron el ovario, ¿verdad? Se hizo la anatomía patológica y vino como un borderline. ¿Cuál fue el criterio médico en ese momento? El criterio médico en ese momento fue controlarle. Le quitaron el ovario, ¿verdad? De un lado, controlar el otro lado. ¿Por qué? Porque ella no había tenido hijos y era muy joven, ¿verdad? 23 años, quitar el otro ovario, quitar el útero.
Generalmente en los borderlines lo que se hace es control, ¿verdad? A no ser que la paciente ya tenga paridad satisfecha, ya no quiera tener hijos, entonces se hace una histerectomía total, útero y anexectomía bilateral, los dos ovarios y las dos trompas, porque hay este riesgo de que el tumor haga implantes, ¿verdad? Y no sabemos, ¿verdad?, cómo va a ser el comportamiento posterior, ¿verdad? Entonces, en el caso de ella, con un ovario, ella llegó a tener 2 hijos posteriormente, ¿verdad? Pero para que se den cuenta, ¿verdad?, que el borderline no es también algo así tan sencillo, ¿verdad? Está ahí en el punto intermedio. Entonces, depende mucho del criterio del médico tratante y de la paciente. Porque hay veces que la paciente capaz diga, sáquenme todo, yo ya no quiero, ¿verdad? Si hay algún riesgo, no quiero que esto pueda llegar a ocurrir, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La ramificación papilar jerárquica. Si hay papilas, ¿verdad?, complejas, esto me tiene que orientar que esto va más hacia un maligno, ¿verdad? La atipia nuclear significativa. Si es un borderline, dijimos que va a tener atipia, pero va a ser una atipia mínima. El pleomorfismo. El pleomorfismo en los malignos, como aquí menciona, es 3 veces más la variación del tamaño. Las formas son raras, extrañas, y sobre todo si hablamos de un grado 3, por ejemplo, se tienen esas mitosis atípicas, ¿verdad? Nucleolos prominentes, alto índice mitótico, mayor o igual a 12 en 10 campos, necrosis frecuente, y se vio también que había un aumento de linfocitos CD3 y CD8, sobre todo en aquellos que molecularmente se vieron que tenían mutaciones en el BRCA1. Y los cuerpos de Samoma son variables, pueden o no estar presentes, son característicos, pero no patognomónicos de los tumores serosos. La actual clasificación nos permite llamarlos carcinoma seroso de bajo y de alto grado o tumor seroso maligno de bajo o de alto grado. Entonces, para que vean cómo son las células en un alto grado, son altamente pleomórficas, tienen una variación llamativa de la forma y del tamaño, ¿verdad? Vamos a encontrar un pleomorfismo marcado entre una y otra célula, puede haber presencia de células anaplásicas, las mitosis son numerosas. El de bajo grado, si bien las células son atípicas, tiene una atipia llamativa, ¿verdad? Es mucho menor comparando con uno de alto grado. Y ellos, como dijimos, van invadiendo lo que es la cavidad peritoneal. En este caso se ve una imagen del epiplom, ¿verdad?, donde prácticamente ellos van ascendiendo, hacen lo que se llama carcinomatosis peritoneal. ¿Cuál es la tasa de supervivencia? Si hablamos de tumores limítrofes y malignos que están confinados en el ovario, es decir, que está en el ovario solamente, se habla del 100% en los limítrofes, o sea, tiene una buena sobrevida, y 70%, o sea, en los limítrofes o borderline tienen prácticamente una vida excelente, ¿verdad? Igual que cualquier otra persona. Pero si hablamos de los malignos, baja al 70%. Ahora, si estos ya afectaron al peritoneo, rompieron la cápsula y hacen implantes, entonces, igualmente, si es borderline, se habla de una sobrevida del 90%, que sigue siendo buena, ¿verdad? Ahora, 25% solamente en los malignos. ¿Qué significa eso? Que tiene una tasa parecida a lo que serían el carcinoma gástrico difuso, por ejemplo, ¿verdad? Debido al curso prolongado, ¿verdad?, de los tumores limítrofes y pueden recurrir, eso me olvidé, no les dije, tiene probabilidad de volver, por eso es que se controla, ¿verdad? Tiene alta recurrencia. Y por eso muchas mujeres, por ejemplo, tienen, supongamos, 42 años, ya tuvo 2 hijos y se le diagnosticó borderline, entonces muchas veces ya optan por hacer lo que le llaman un vaciamiento completo, ¿verdad? Pero sería, en términos médicos, una histerectomía total con anexectomía bilateral. Y aquí, como dice, para completar, ¿verdad?, la supervivencia a los 5 años no es sinónima de curación. ¿Qué significa? Que en 5 años esté teniendo una vida aparentemente normal, no es sinónima de curación. Tumores mucinosos. Esta sería nuestra segunda categoría de tumores de ovario. Se asemejan a los serosos, son menos frecuentes y representan el 25% de las neoplasias del ovario.
Se dan en la mitad de la vida adulta, son infrecuentes antes de la pubertad y después de la menopausia. Si hablamos de los porcentajes de la estadística, la gran mayoría son benignos. Se habla entre el 80% aproximadamente de que sean benignos o sean borderline. Y que 15% pueda llegar a ser maligno. Los cistoadenocarcinomas son infrecuentes entre los mucinosos y representan solo el 10% de los cánceres ováricos. Los tumores difieren de los serosos en varios aspectos. Se caracterizan por ser quistes de tamaños variables, que son menos frecuentemente bilaterales. En los serosos decíamos que pueden ser bilaterales, benignos, borderline y malignos. Y cuanto más maligno era, más probable es que sea bilateral según los porcentajes, ¿verdad? 5% son de los cistoadenomas mucinosos primarios y de los cistoadenocarcinomas pueden llegar a ser bilaterales. O sea, es muy poco probable que sea bilateral. Son tumores muy grandes, tanto de que estos tumores pueden ocupar toda la cavidad y llegar a tener un peso de 25 kilos, por ejemplo. O sea, son tumores gigantes, ¿verdad? Tienen un aspecto multilocular. Multilocular significa que tienen muchas cavidades. Si nosotros hablábamos de los serosos, y voy a colocar allá en la pizarra, voy a agarrar el negro de vuelta. El seroso, dijimos que tenía un epitelio cilíndrico ciliado, al igual que las trompas. El mucinoso, voy a hacer aquí. El mucinoso puede tener dos tipos de epitelio. Puede simular un epitelio endocervical, que es un epitelio cilíndrico, o puede hacer un epitelio intestinal, que es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Vamos a hacer las células caliciformes de color verde. Los mucinosos se caracterizan por ser multiloculares. ¿Qué significa eso? Que tienen muchas cavidades. Es decir, es multilocular. En cambio, los serosos se caracterizan por ser uniloculares o biloculares. ¿Qué significa eso? Que tenga una sola cavidad así, unilocular, o que tenga dos cavidades. Entonces, por la macroscopía, muchas veces esto ya es llamativo. Cuando vamos mirando, esto va más hacia un seroso, hacia un mucinoso, ¿verdad? Generalmente, el mucinoso, su contenido tiene un aspecto gelatinoso, ¿verdad? Porque tiene mucina. Sin embargo, el seroso, su líquido va a ser un líquido seroso, ¿verdad? Translúcido, transparente, a no ser de que hubo una torsión. Si se torció, ahí puede haber hemorragia, puede haber áreas necróticas, etcétera, ¿verdad? Eso en todos los tumores de ovario pueden tener un contenido hemorrágico o serohemático, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ver los tumores mucinosos? Entonces, este sería el aspecto en la superficie externa. Tiene un aspecto polilobulado, tiene como varias lobulaciones y al cortar tiene múltiples cavidades, tanto que se parece a un riñón poliquístico. Si ustedes buscan riñón poliquístico van a ver que tiene muchas cavidades, se parece bastante a eso, o también lo comparan con un panal de abejas. Entonces, estas son las cavidades, están señaladas algunas, pero hay muchas cavidades por dentro. Fíjense aquí, por ejemplo, ahora tiene varias cavidades el tumor mucinoso, como vemos aquí. Aquí también, ¿verdad?
Aquí incluso se parece más al panal de abeja, ¿verdad? Tiene múltiples cavidades los mucinosos. Y el contenido es así como la gelatina, así ese aspecto totalmente gelatinoso. Microscópicamente, entonces, tenemos dos formas de presentación. Tumores mucinosos benignos que tienen un revestimiento de células cilíndricas con mucina apical, que es el epitelio característico de tipo endocervical. El epitelio endocervical, si recuerdan de histología, los núcleos estaban en la base y la mucina apical. Entonces, ese epitelio sería uno de los tipos de revestimiento de estos tumores y otro sería de tipo intestinal. El segundo grupo de los tumores, o sea, esos serían los benignos. Los benignos imitan exactamente al epitelio intestinal y al epitelio endocervical. Los limítrofes ya tienen glándulas, papilas, atipias y estratificación y son similares a los adenomas tubulares y vellosos si hablamos del tipo intestinal. Los tumores son precursores de los cistoadenocarcinomas que dijimos que es muy poco probable en los tumores mucinosos, que aproximadamente 5% pueden llegar a ser malignos, ¿verdad? Entonces, el primer grupo y el más común, o sea, el más frecuente es el tipo intestinal, donde vamos a ver un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. También podemos tener células de Paneth, células endocrinas, células que tienen un aspecto gastrointestinal. Y el segundo tipo es el conocido endocervical o mulleriano, que se caracteriza por una arquitectura papilar similar a un tumor seroso con núcleos basales, mucina apical y epitelio de revestimiento de tipo endocervical. Entonces aquí lo que nos está mostrando es la variante endocervical, los núcleos en la base y la mucina apical. Aquí también núcleos en la base, mucina apical, tipo endocervical. Núcleos en la base, mucina apical. Ahora, en este otro caso, también seguimos viendo, pero ya van formando como glandulitas, ¿verdad? Que ya nos tiene que llamar la atención e ir viendo si sigue siendo la variante endocervical o ya es un tipo borderline, ¿verdad? Los cistoadenocarcinomas ya tienen un crecimiento sólido con atipia, estratificación, pérdida de la arquitectura y un aspecto similar al cáncer de colon. O sea, estamos mirando ovario, pero se parece a un cáncer de colon. Eso sería la variante intestinal maligna de lo que sería el mucinoso. Entonces, los carcinomas mucinosos no invasivos intraepiteliales son aquellos que están limitados al epitelio sin alterar el estroma. Por ejemplo, un carcinoma mucinoso tiene ya ese aspecto glandular con mucina intra o extraglandular. Así como ustedes vieron, no sé si recuerdan esa lámina de carcinoma de colon mucinoso. Entonces es muy parecido a eso, pero ya estamos hablando de lo que sería una neoplasia maligna. Entonces el borderline también tiene ya una arquitectura compleja. El intraepitelial, como dijimos, va a estar limitado al epitelio. Esto sería, nos dice aquí, arquitectura compleja evidente de un cistoadenocarcinoma. Esto ya es una desorganización de la arquitectura, va siendo como papilas, vemos estratificaciones, pleomorfismo e hipercromasia marcada. Esta imagen, por ejemplo, si ustedes recuerdan de la clase de pólipos, y habían los adenomas tubulares, ¿verdad? Los adenomas tubulares, los vellosos, ¿verdad? Entonces, los borderlines del tipo intestinal tienen esa morfología, como si fuese un adenoma tubular. Aquí también fíjense que van haciendo esa arquitectura, estamos mirando ovario, a ovario no se le parece, vemos que esto tiene un parecido al epitelio intestinal y que se parece a un pólipo, entonces estamos ante una variante borderline de los mucinosos. Ellos pueden hacer el pseudomixoma, así como los mucinosos en apéndice hablábamos que podían hacer pseudomixoma, ellos también pueden hacer pseudomixomas, implantes peritoneales pueden causar obstrucción y la muerte.
La presencia de tumor mucinoso extraovárico, por lo general apendicular, tiende a diseminarse también en lo que es el ovario y peritoneo. Por lo cual, siempre que hay un tumor de tipo mucinoso y está en apéndice, está en ovario, perdón, hay que averiguar si no hay antecedentes de tumor de apéndice, ¿verdad? Y nos dice que si es bilateral, que dijimos que es muy poco probable, hay que pensar cómo está el apéndice. O sea, buscar en apéndice si el apéndice alguna vez no tuvo una cirugía previa de una apendicitis, de un antecedente ya de un tumor apendicular. Y esto sería la ascitis mucinosa, ¿verdad? Donde la mucina parece gelatina que va tomando la cavidad peritoneal. Si hacemos un corte a este nivel, vamos a identificar el epitelio, el estroma y la presencia de mucina. Todo este líquido basófilo que vemos ahí es la mucina. Entonces, ¿cuál es la supervivencia a los 10 años de los mucinosos? Se vio que si era borderline era del 95%. Se vio de que si era un maligno pero que no invadía la cavidad peritoneal, ¿verdad? Era del 90%. Y se vio solamente el 66% de aquellos que ya hacían una carcinomatosis peritoneal. Tumores endometrioides. Los tumores endometrioides representan el 20% de los cánceres del ovario. La mayoría de los endometrioides son carcinomas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los serosos y de los mucinosos decíamos que la gran mayoría eran benignos o borderline? Que el mayor porcentaje estadístico de las pacientes que tuvieron tumores serosos o mucinosos son benignos o borderline. Y que malignos no era muy frecuente. Aquí es al revés. En los endometrioides lo más probable es que sea maligno. De que sea benigno o borderline es raro. Y aquí estos se distinguen de los serosos y mucinosos por un epitelio que imita al endometrio, ¿verdad? Un epitelio cilíndrico donde se ven glándulas tubulares parecidos con un endometrio benigno o maligno. 15 a 30% se acompañan de carcinoma de endometrio. O sea, aparte de tener un tumor de ovario de tipo endometrioide, tiene un carcinoma en el endometrio. Y el pronóstico es más bueno en tales casos que los dos se originen de manera independiente de que si uno haga metástasis a otro. ¿Qué significa eso? Ustedes vieron en el laboratorio un carcinoma endometrial, ¿verdad? O todavía no llegaron a desarrollar carcinoma endometrial algunos grupos. Y decíamos en el laboratorio que el tipo más frecuente era el carcinoma endometrial tipo endometrioide. Lo que nos quiere decir el slide en esa parte es que una misma paciente puede tener carcinoma endometrial tipo endometrioide en el endometrio y tener al mismo tiempo un carcinoma endometrioide en el ovario. Parece un trabalenguas, pero la misma paciente puede tener dos tumores diferentes. Un carcinoma endometrial tipo endometrioide del endometrio y un carcinoma endometrioide del ovario. Y nos dice que el pronóstico es mejor si son dos tumores que si uno hizo metástasis al otro. Eso es lo que nos quiere decir esa parte del slide. También nos habla de la endometriosis. Endometriosis definíamos como la presencia del estroma endometrial y del endometrio en un sitio diferente al origen, ¿verdad? Sobre todo decíamos que la endometriosis es frecuente en el ovario y nos dice que tiene 15% de asociación. Morfológicamente el aspecto del ovario, aquí se habla de un aspecto heterogéneo. ¿Por qué? Porque vamos a ver áreas sólidas, áreas quísticas, vamos a ver que el 40% va a afectar a ambos ovarios y generalmente, aunque no siempre dice que si es bilateral, podemos pensar, el médico tratante piensa que generalmente la neoplasia ya se extendió más allá del tracto genital. Entonces esto sería la superficie externa, un tumor carnoso, polilobulado. Si esto cortamos por la mitad, tiene ese aspecto heterogéneo, áreas sólidas y áreas
quísticas. Generalmente las masas son carnosas. Aquí también vemos ese aspecto sólido quístico, ¿verdad? Que es heterogéneo. Y lo que vamos a identificar son glándulas que se asemejan al tejido endometrial. La supervivencia a los 5 años en un estadio 1 se vio que era del 75%. Entonces, el carcinoma endometrioide del ovario, en este caso hablamos de un bien diferenciado, tiene un aspecto de vellosidades, se ve estratificación, pérdida de polaridad, hipercromasia y pleomorfismo. O sea, parece un tumor maligno del endometrio al mirar el carcinoma endometrioide del ovario. Y también vamos identificando las formaciones de estructuras glandulares revestidas por células hipercromáticas y atípicas. Generalmente, como dice aquí, son adenocarcinomas, es decir, forman estructuras glandulares donde vamos a ir observando el revestimiento atípico. Y esto también pueden tener áreas sólidas, áreas cribiformes, papilares, o sea, parecido a un tumor del endometrio mismo. En este caso, por ejemplo, se ven algunas estructuras glandulares y se ve un componente sólido. Adenocarcinoma de células claras es otra de las neoplasias de origen epitelial, donde las células tienen un citoplasma claro que se piensa que puede ser por el acúmulo de glucógeno. Se habla de que es una variante del carcinoma endometrial, donde nos dice aquí no es un patrón frecuente, ¿verdad? Este es un patrón infrecuente de las neoplasias de origen epitelial, dado que también se vio que había asociación con endometriosis o carcinoma endometrioide del ovario, que tiene un citoplasma claro. Se supone, la hipótesis es que es una variante del endometrioide que acabamos de ver. También tiene un aspecto heterogéneo sólido quístico y vemos áreas sólidas en sábanas o túbulos, donde la macroscopía puede que vaya desde un tumor pequeño de aspecto heterogéneo, sólido quístico, hasta tumores que ocupan gran parte de la cavidad, ¿verdad? Donde se ve ese aspecto carnoso. Histológicamente vamos a ver formación de glándulas revestidas por células atípicas que tienen ese citoplasma claro, ¿verdad? Ese citoplasma blanquecino. Y también ellos pueden tener presencia de calcificaciones. Se parece mucho, ¿sí? De carcinoma endometrioide. También, en el endometrio también hay una variante que se llama de células claras, sí. Se parece mucho. Esta imagen, por ejemplo, cuando desarrollemos la clase de tumores renales, se parece muchísimo al tumor de células claras en el riñón. En el riñón también hay un tumor que se llama de células claras y se ve esos nidos de células con citoplasma claro. Aquí, por ejemplo, vemos formación de estructuras glandulares, o sea, adenocarcinoma, y vamos viendo esas células claras, ¿verdad? Entonces, la supervivencia a los 5 años se vio que es del 65% si el tumor está confinado al ovario. O sea, si no rompió la cápsula, si está solo en el ovario. Ahora, los tumores generalmente son más agresivos, estos tumores comparando con el endometrioide clásico. Y cuando hay diseminación más allá del ovario, o sea, si hizo carcinomatosis peritoneal, es excepcional la supervivencia a los 5 años. ¿Qué significa eso? Que sobreviva a los 5 años la paciente es muy raro. Continuará, dice, pero vamos a terminar esta clase para hacer un receso. Cistoadenofibroma. Ustedes vieron también en el laboratorio, tenemos una lámina de cistoadenofibroma y en el laboratorio es seroso papilar. El cistoadenofibroma, como su nombre mismo lo dice, fibroma, lo que más va a caracterizar al tumor es las grandes áreas de fibrosis que presenta. Entonces, el revestimiento es cilíndrico, suelen ser pequeños, multiloculares, tienen proyecciones en forma de papilas
que no son tan complejas. A eso se refiere, que no se vuelven tan complicadas y ramificadas como los son en los tumores serosos clásicos, significa ordinario, ¿verdad? Pueden estar constituidos por todos los epitelios que mencionamos, cilíndrico ciliado, igual que los serosos, endocervical e intestinal como los mucinosos, endometrioides como los endometrioides, ¿verdad? Y ellos también, transicional, que vamos a ver, como el tumor de Brenner. El tumor de Brenner imita al epitelio urotelial. Entonces él puede hacer todos los epitelios y de acuerdo al epitelio que forme se va a llamar, por ejemplo, cistoadenofibroma seroso o cistoadenofibroma mucinoso, ¿verdad? Entonces, hay lesiones limítrofes, borderline, con atipia celular y rara vez carcinoma focal. Pero la diseminación metastásica es muy rara. Generalmente los cistoadenofibromas lo que nos quiere decir es que la mayoría son benignos. Que sean borderline o malignos es raro en este caso, ¿verdad? Él puede llegar a ser un tumor polilobulado de gran tamaño, el aspecto es fibroso, duro al tocar, al palpar. Y lo que más va a llamar la atención en la microscopía es las grandes áreas de fibrosis. En este caso, esto está revestido por un epitelio cilíndrico ciliado, o sea, hablamos de un cistoadenofibroma seroso. Aquí se identifica mejor el epitelio cilíndrico ciliado que reviste a esta neoplasia. Tumor de Brenner. El tumor de Brenner se le denomina adenofibroma infrecuente, donde se ven nidos de células transicionales que se asemejan al urotelio, al observado en la vejiga. Menos frecuentemente contienen microquistes y espacios glandulares. Por razones desconocidas, en muchas pacientes se encontraron que tenían un tumor de Brenner y un cistoadenoma mucinoso asociado, o sea que tenían dos tumores distintos. Puede tener un aspecto sólido o quístico, generalmente es de un solo lado unilateral en 90% de casos y el tamaño es variable. Puede que sea un tumor pequeño de 1 centímetro hasta un tumor que mida 20 o 30 centímetros. Aquí vemos el caso de una histerectomía con anexectomía bilateral. El ovario normal mide 3 por 2 por 1, tendría que tener esta morfología anatómica. Sin embargo, aquí vemos la trompa abrazando al tumor, ¿verdad? Este tumor que mismo tiene ese aspecto fibroso, por eso se llama adenofibroma. Al corte tiene ese aspecto sólido, quístico, ¿verdad? Que puede estar presente y él va a presentar nidos de células con epitelio transicional o urotelial. Fibroblastos hinchados, edematosos, como parte de su estroma, ¿verdad? Fibroso, y la mayoría son benignos. Ahora también tienen que saber que existen los limítrofes y los malignos en el caso de los tumores de Brenner. Nos dice aquí, este es un tumor de ovario donde vemos áreas sólidas y quísticas de un tumor de Brenner, con características sinatipias, por lo cual decimos que es un tumor de Brenner benigno. Aquí en los benignos generalmente se ven en forma de nidos el epitelio transicional o urotelial, ¿verdad? La atipia no existe en los benignos, ¿verdad? Sin embargo, como nos van diciendo, los núcleos van cambiando de morfología cuando hablamos de un maligno. En este caso puede llegar a tener incluso una atipia reactiva, pero mínima, ¿verdad? Sobre todo si esto está inflamado, si se llega a torcer, por ejemplo, ¿verdad? El borderline, el aspecto macroscópico ya no es tan fibroso, ¿verdad? Se ve más como un aspecto sólido, quístico, heterogéneo, ¿verdad? Si bien vamos a ver ese epitelio en forma de nidos, ¿verdad? Los nidos van a tener mayor estratificación y ya van a tener una atipia que ya va a ser categórico de que esto es un borderline, ¿verdad? Por ejemplo, va a tener mayor conteo mitótico. Sabemos que los tumores pueden tener mitosis, ¿verdad? Los benignos, pero va a ser mayor el número si hablamos de un borderline. Ahora, el maligno, ya el aspecto mismo macroscópico llama la atención, ¿verdad?
un tumor que tiene un aspecto carnoso, heterogéneo, sólido quístico y que vamos a identificar nidos de epitelio urotelial, pero que se asemeja a los carcinomas uroteliales. Entonces los nidos ya son más atípicos, ¿verdad? Vemos nidos sólidos o en sábanas de células, áreas quísticas. Ahora, hablamos de todos los tipos de tumores de origen epitelial, pero no dijimos cuál es la sintomatología en la paciente. Lo único que les dije hasta ahora es el caso que tuve con una compañera, ¿verdad? Entonces, todos ellos producen manifestaciones similares. O sea, a la clínica todos son parecidos, ¿verdad? Dolor abdominal es una de las sintomatologías, ¿verdad? Que si es del lado derecho, hay que ver si es AP o es una neoplasia, ¿verdad? Generalmente se usa una ecografía. Hay veces cuando el dolor es intenso, muchas veces ya sin ecografía mismo ya le meten a quirófano como una cirugía de urgencia, sobre todo si ellos sospechan que hay una torsión ovárica, ¿verdad? Aumento de tamaño del abdomen. El aumento del tamaño del abdomen, como yo les había comentado, hay veces que es evidente si la paciente es delgada, pero si la paciente está con sobrepeso o obesidad, eso es difícil de determinar, ¿verdad? Gastrointestinales también pueden tener polaquiuria, ¿verdad? Ganas de orinar a cada rato o durante la noche, ¿verdad? Dolor al orinar, ¿verdad? Y las benignas se extirpan, se sacan y terminó el problema, ¿verdad? Ahora, las malignas pueden causar debilidad, caquexia, pérdida de peso hasta el momento en que se diagnostique. Por eso hoy día un estudio ginecológico completo no es solamente el PAP y la colposcopía, porque el PAP y la colposcopía nos va a decir cómo está el cuello, ¿verdad? Cómo está el cuello uterino. Pero si eso completamos con una ecografía transvaginal, nos va a evaluar endometrio y ovarios. Y los tumores de ovario no dan mucha sintomatología, son muy durmientes, muy silentes. Si los tumores rompen la cápsula y llegan al peritoneo y hacen siembras, muchas pacientes debutan con una ascitis, ¿verdad? Una ascitis, que es una de las formas de manifestación. Esta ascitis también los médicos muchas veces punzan, extienden sobre la lámina o solamente punzan y en una jeringa nos envían y nosotros extendemos sobre la lámina, ¿verdad? La siembra es variable, ¿verdad? Puede que sean tumores que midan de 0,1 a 0,5 centímetros y luego también hacen metástasis a los ganglios regionales y metástasis a distancia en hígado, pulmón, tracto gastrointestinal y otras localizaciones. Si hay metástasis en el lado opuesto, esto anuncia un curso descendente hacia la muerte en pocos meses o años. Y los carcinomas ováricos muchas veces permanecen sin diagnóstico hasta alcanzar un gran tamaño. Por eso es muy importante realizarse una ecografía transvaginal también para ver cómo están los anexos, ¿verdad? Y el endometrio. Y aquí nos dice, esta es quizás la razón de baja supervivencia a los 5 y a los 10 años comparando con el cáncer cervical o endometrial. Este fue un caso de una paciente de 21 años, ¿verdad? Donde ella acudió a la consulta por malestar general y dolor abdominal intenso. Se le hizo una ecografía antes de entrar a quirófano y se vio que había una gran masa tumoral. Esta es la pieza quirúrgica, ¿verdad? Casi ocupando toda mi mano. Al abrir tenía estas estructuras que son las papilas. Hasta ahí con esas papilas. ¿Esto les parece que sea benigno, borderline o maligno? Y bueno, por las papilas, ¿verdad? Que ya son complejas, tenemos que pensar o es borderline o es maligno, ¿verdad? Benigno no puede ser. El benigno generalmente tiene así poquitas papilitas, no tiene así esta cantidad, ¿verdad? Y esto fue un tumor seroso borderline. Finalmente se catalogó como borderline. Y hasta ahí va la primera clase. No sé si tendrían alguna pregunta antes de hacer nuestro receso.